Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Estoy por acá en Cali. Como les conté, vinimos con Linterna Verde a hacer unos talleres sobre economía de la atención y periodismo. Y con esa idea vamos a hacer una serie corta de conversaciones con los expositores que nos están acompañando. Y hoy está conmigo Andrés Casas. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, estuvimos aquí conversando con un grupo de periodistas en la mañana sobre este tema y hay varias puntas chéveres que quiero que conversemos con Andrés. Voy a empezar dando como un contexto general de quién es. Habíamos conversado además en Zona Franca ya hace unos 3 años sobre estos mismos temas. Ujú. Andrés es científico del comportamiento y de la decisión de la Universidad de Pensilvania, politólogo, magíster en filosofía e investigador doctoral en el Laboratorio de Neurociencias de Cognición y Contexto de la Universidad Javeriana. Lidera varias iniciativas de colaboración científica y social y es docente en el área de las ciencias del comportamiento. Ha escrito libros y artículos y está también empujando una conferencia anual sobre esto que es bien interesante y vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, Andrés, para darle un inicio a esta conversación, usted compartía una frase interesante con los asistentes y era decirles, la economía de la atención es masticar chicle y caminar al tiempo. Y yo lo vinculaba con esta idea tan revaluada que yo creo que nos dañó un poquito la cabeza del multitasking, como si eso realmente hubiera sido posible, pero en realidad sí tenemos que ser capaces de caminar y masticar chicle al mismo tiempo y pues como una metáfora, como una definición de qué implica poder tener cierto nivel de comportamiento más complejo. Entonces, denos una primera mirada a este tema y de hacia dónde podemos ir desenredando la conversación. Buenísimo, no, pues gracias por la invitación de nuevo y yo creo que estamos tocando con todos estos periodistas locales, aprendiendo muchísimo hoy, precisamente en un momento donde es clave volver a la esencia del ejercicio comunicativo, recordar este primer mecanismo psicológico que es la economía de la atención. Y básicamente es uno de esos hallazgos importantes que Herbert Simon, siempre digo yo, es la persona a la que no le hemos hecho todavía su película y se lo merecería porque es uno de los grandes genios de la humanidad, y particularmente entre sus grandes hallazgos que transformaron la forma de pensar la economía, la psicología e incluso el diseño de lo que hoy también hablábamos, que es la inteligencia artificial. Simon nos planteaba precisamente que un elemento central de la comunicación es la escasez en la atención. Y precisamente la escasez en la atención es un legado que tenemos de nuestro proceso evolutivo que nos permitió, como decíamos, llegar al punto máximo y más interesante que es poder comer chicle y caminar al mismo tiempo. Llegando un poco a esta idea falsa del multitasking que digamos, es decir, podemos tener una capacidad Sí. después, decía yo en la charla, que después del COVID todos aprendimos a estar entre reuniones al tiempo, ser papás, mamás, amigos, amantes al mismo tiempo, en el mismo segundo, en el mismo espacio. Y sin duda eso no es posible. En ese sentido, pues estábamos retomando hoy esta idea que Simon planteó en 1971 y es la idea de la escasez de la atención y cómo es tan interesante el poder que tiene hoy el dato en torno a la atención que se volvió el oro de nuestra época, mientras que en la época de la expansión de las primeras familias humanas asentadas generando todo el cambio a través de la agricultura, donde la tierra era el centro, hasta el feudalismo, después con un proceso bien interesante que fue todo el tema además de discusión en torno a la revolución industrial, posteriormente las discusiones en torno a la liberación de la fuerza de trabajo y llegamos al siglo XX con la revolución de la información. El siglo XXI es la época donde el oro es la atención humana y particularmente los datos en torno a la atención humana. Quien conoce esos datos, quien sabe cuáles son los trucos para capturar esa atención, tiene hoy el poder. Y ahí empecemos como con unas aclaraciones como de definiciones, ¿no? Porque cuando uno habla con economistas, personas que pues desde otro lado vienen trabajando en ciencias del comportamiento, se habla de la economía de la atención. Usted está hablando más desde el comportamiento que probablemente abarca más variables, según me explicaba. Y pues sé que en últimas podemos estar llegando a lo mismo. Entonces, por un lado, como algo sobre estas definiciones y qué tan novedoso es porque, por ejemplo, en libros sobre persuasión o medios de comunicación, me acuerdo el de entretenimiento que es Amusing Ourselves to Death, es Ujú. como hace mucho tiempo estamos como en esta idea de que se capture nuestra atención y que nos quedemos enganchados a eso. Entonces, hablemos algo de definiciones y ese Sí. contexto. Súper interesante. Decía también en la charla hoy que el segundo punto fuerte para entender la economía de la atención es entender que tenemos el mismo, llamémoslo, la misma nave, la misma arquitectura de navegación del mundo, que es este cerebro que usted y yo lo tenemos y lo compartimos con todos quienes estamos estableciendo esta interacción simbólica, que es este lenguaje, hace 300.000 años. Y ese cerebro está diseñado para otras cosas y sin embargo estamos
navegando con ese sistema, esa arquitectura, un espacio muy complejo y artificial como es lo digital, en una complejidad tan grande. Hablábamos de la importancia hoy de entender los ambientes VUCA, ambientes o VICA, como me corregían, que está muy bueno porque son ambientes llenos de volatilidad, incertidumbre, de mucha confusión y ambigüedad. Y Espéreme, déjeme hacer énfasis en eso porque me pareció chévere que usted lo dijo. Bueno, la sigla en inglés, en español no importa, pero usted hablaba de un ambiente donde hay volatilidad, permanente, sí, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que es sí. definitivamente algo que potencian las redes sociales, que sea en el contexto político que vivimos y que en esa medida puede ser distinto a lo que venía antes. De acuerdo, sin duda ese es el momento donde estamos y hay un elemento precisamente que compartimos todos los interesados en el comportamiento, ya sea desde el campo de la economía, la antropología, la cultura, las neurociencias. Estamos todos centrados en la idea de la racionalidad limitada que antecede la economía de la atención. Este fue el primer, digamos, hallazgo de Herbert Simon que transformó en los años 60. Herbert Simon era un politólogo y se termina ganando el Premio Nobel de Economía por ayudarle a los economistas a entender que el modelo de la elección racional, es decir, de decisores perfectos, casi como lo que esperamos que sea la inteligencia artificial que nos estaban enseñando ahorita precisamente sobre eso, esa visión no existe. Claro, se Y equivoca. en ese sentido, pues viene un elemento y es que prestar atención, que es una capacidad humana limitada en el sentido en que cuando prestamos atención a una cosa, es imposible prestar atención a todo. Por más que creamos que teniendo más pantallas o teniendo más sistemas o aplicaciones, el hecho es que nuestra atención es limitada. Simon entra a recordarnos algo muy importante y es que la atención es un trade-off en donde usted va a poner la luz, es decir, como linterna verde donde va a poner la Sí. linterna y lo que usted va a omitir para poderse concentrar. Eso nosotros no estamos en capacidad de hacerlo de forma natural y por eso estamos generando estas revoluciones tecnológicas tan interesantes que nos están permitiendo retar esa limitación natural que tenemos. Bueno, usted exponía estos tres cerebros que tenemos los Homo sapiens, que de alguna forma nos permite entender que no estamos siempre interpretando, aproximándonos a la realidad, haciendo ese render de la misma forma, ¿no? El cerebro reptil, el mamífero y el humano. Hablemos un poco de eso para conectar con lo demás que usted viene planteando. Perfecto, esto es una cosa muy debatida y los seguidores de la neurociencia actual, precisamente gracias a las correcciones que Lisa Feldman Barrett nos ha hecho en torno a que no olvidemos que hablar de los tres cerebros es una metáfora porque el cerebro funciona en su conjunto todo el tiempo. Sin embargo, me parece que para la pedagogía general de entender cómo somos, hay que entender también los niveles de evolución que tuvimos y por ende también entender que cuando usted y yo estamos hablando, algunos de sus cerebros, como en la película de Disney de las emociones o de Sí, sí, Pixar, yo sí. ya no sé diferenciar, Se está activando. alguien se monta a manejar. Y en ese sentido ponía el ejemplo de cuando nos enamoramos. Cuando nos enamoramos hay un sistema muy interesante porque la emoción se lleva el sistema de control que nosotros tenemos y aquí ocurre algo similar. Entonces es muy interesante también bajarnos de esos modelos normativos que nos hablaban de lectores racionales, gente que puede entonces con ayuda a ser multitaskers, es decir, que no hay economía de la atención porque uno puede poner la atención a La todo. distribuye, sí. Entonces hay un trade-off, pero nos recuerdan algo muy importante aquí y es que hay algo que arrastra algunos de esos niveles y que lo hace preponderante. Las redes sociales y, digamos, los avances de este mundo donde la atención es el oro, pues fue básicamente encontrar dónde yo jalo la atención sin que la persona tenga que estar presente y consciente de que le estoy jalando su atención. Y por ende, entonces el cerebro reptil fue el primero llamado con las emociones, sobre todo estos temas de polarización, y el segundo es el tema de la tribu, que es algo que nuestro inconsciente nos va siempre a jalar hacia un lado muy fuerte y es como yo siempre digo, la influencia social es para donde va Vicente, nadie le gana a Vicente porque es para donde va la gente. Y en ese sentido el segundo mecanismo son los likes y es el hecho de sentirme reconocido y de afirmar la expectativa social de que estamos juntos frente a un tema o estamos en desagrado frente a otro tema. Y ese cerebro que hablábamos más humano, que tiene 300.000 años, que tiene que ver con nuestro córtex prefrontal, pues ese es ese jinetico que Jonathan Haidt llama ese jinete en el elefante. O sea, que ese es el músculo que realmente lo que ustedes hacen están ayudando a hacer con estos elementos de capacitación en temas pues de habilidades para hacer un mejor periodismo, se centra en la idea en que la automaticidad será siempre la fuente de esos errores y por ende poder entrenar ese músculo más que el autocontrol, la autorregulación, es más entender los trucos que usan con nosotros para evitar caer en ellos y también evitar que como comunicadores usemos esos trucos a veces para mal. Entonces, si le entiendo bien, estamos jugando siempre o estamos viviendo en esos tres elementos o combinaciones que
se hablan como cerebros, pero que pues es simplemente una forma de explicarlo y es, por un lado, las emociones que se toman nuestra reacción, nuestra interpretación, sin que esté excluido la parte más tribal donde nosotros queremos reconocimiento, queremos sentir que lideramos o que tenemos una visibilidad frente a un grupo, y la parte más racional Sí. donde sí podemos tomar decisiones un poco Donde está ese nivel más individual, más mis valores ajustado. Sí, morales, mis preferencias personales, pero con un elemento que ustedes hicieron mucho énfasis hoy, que es el tema también en qué contexto ocurre eso. Entonces tengo esos drivers de la atención, esos motores de la atención, o si quieren llamarlo palancas de la atención, que son esos tres, todo el nivel mucho más automático, el nivel social y el sí. nivel cultural, pasan por un elemento de conciencia, de un elemento también de sentido sobre todo, pero aparece algo y es el tipo de infraestructura con el que yo jalo la atención. Y ahí es donde estamos en un momento muy novedoso. Desde la imprenta hasta acá ha habido un proceso súper interesante, porque para leerse un libro había que tener cierta disposición, pero para tener abiertas 20 apps y tener recordatorios y tener contenidos de 30 segundos o menos como TikTok y demás, pues el cerebro no estaba Sí, claramente sí. preparado. Quiero que hablemos de infraestructura sin duda, pero antes de eso, hablemos un poco más de emociones, porque, a ver, acá ha habido muchas discusiones desde afuera, yo sin saber de esto, pero las veo y es como, bueno, ahora tampoco nos van a decir que es que como siempre hemos sido tribales, entonces así nos vamos a comportar siempre, ¿no? Ha habido ciertas críticas como a decir, no, no es que todo es que éramos así cuando nos estábamos tratando de defender de que nos comiera el tigre. Hay evidentemente una mirada crítica a este hombre, mujer racional que supuestamente maximizaba su beneficio en las decisiones, que es donde la economía del comportamiento entra a romper un poco la economía más tradicional. Y están las emociones que en últimas parece que gobernaran en este momento nuestra capacidad de participar, por ejemplo, en la discusión pública o en el certamen electoral. Hablemos un poco más de ese elemento de emociones y pues si algo esto que le digo también le resuena para otra ventana que quiera abrir. No, me encanta porque esos modelos de elección racional de los años 50 pues eran básicamente fríos y en ese sentido las emociones eran algo como secundario y tal vez es una tradición que empezó casi que con el cristianismo, incluso fundada en la Grecia antigua, donde se hace esa separación mente-cuerpo. Hemos llegado a una época mucho donde tenemos una mirada mucho más realista, menos mediada por esas creencias de virtud y demás, sino muy centradas precisamente en nuestra imperfección. Ahí es donde me parece muy interesante recordar que las emociones tienen un rol muy importante en el comportamiento humano y particularmente tienen como dos efectos sociales que son muy interesantes. El primero, decíamos hoy, el cerebro es una máquina de predicción y uno de los mecanismos de predicción más fuertes son nuestras emociones. Sí, Son muy automáticas, muy rápidas y por eso en general quienes hemos tenido interés en la meditación o hemos hecho psicoterapia o hemos hecho diferentes mecanismos, por ejemplo, los deportistas son muy buenos en eso, la gente que está en labores de alto sí, rendimiento, sí. los militares, etcétera, tienen esta habilidad de poner digamos, como una noción donde entienden que la emoción, esa emoción negativa está ahí para cuidarme, para salvarme. Entonces las emociones tienen un rol comportamental clave que tienen que ver precisamente con identificar riesgos y también identificar goces, placeres. Entonces en ese péndulo es que nos estamos moviendo y esa es la parte donde la emoción está muy atada al tribalismo y particularmente a la satisfacción hedonista un poco de, si en lo individual es, por ejemplo, que estamos viendo con el binging de sentarme todo un fin de semana y verme 4 series que me quería ver y no poderme arrancar de ahí Sí. porque hay un componente de expectativa y demás. Pero tenemos otro problema también y es que la emoción tiene un efecto importante y es que la emoción puede llegar, uno, a paralizar o a desencadenar el comportamiento. Entonces las emociones son como ese espacio que está fuera de todos los modelos económicos Sí, particularmente y que los modelos de las ciencias del comportamiento han ayudado a integrarlos, entendiendo que afectan los sesgos cognitivos a ese nivel automático, son el pegante de los apegos en el nivel social y recordemos que a nivel neuronal las emociones permiten formar creencias y un elemento central que hablábamos sí. hoy de la comunicación es que en general esas creencias, pero sobre todo las memorias que la repetición de esas creencias fomentan, pueden cristalizar muy malos comportamientos o generar unas virtudes gigantes en las Sí. personas y en los grupos. Claro, y ahí hay un elemento también relacionado con la desinformación que lo voy a parquear ahí porque también quiero que lo toquemos. Pero ahí introduzcamos ahí el otro punto que usted señalaba. Hace poco terminé, bueno, no hace poco, pero leí este libro de Dopamine Nation de Anna Lemke, La Nación de Dopamina, que tiene que ver con esta necesidad de retribución y de premio del que es muy difícil desconectarse o intentar
controlar. Hablemos un poco de eso. Exactamente. Hablábamos también con los participantes en el espacio de hoy, el rol que tiene no solo la neurofisiología y las áreas del cerebro que no están compartimentalizadas, sino que son un sistema muy complejo y muy interesante que hasta ahora estamos empezando a entender un poquitico de ello. Recuerden que además descubrimos la neurona solo hace 40 años, o sea, esto es un Sí, conocimiento es muy poco cercano, tiempo. pero tenemos una cuestión que creo que nos ayuda a avanzar mucho más en este momento y es la capacidad de probar experimentalmente muchas de estas cosas. Entonces, volviendo a Lemke y toda esta idea que es fundamental y es también el rol que tienen las hormonas y que tienen estas tormentas neuroquímicas Sí. que permiten que las autopistas de respuesta cerebral vayan muy rápido, que esa es una característica muy importante del cerebro humano, tiene una característica y es que dependen de ciertos mecanismos. Y el mecanismo de dopamina tiene un efecto que es el efecto del pago, llamémoslo, lo llaman el reward chemical o el químico El del, premio, del sí. premio. La retribución. Exactamente. Y tenemos un problema, todo en exceso es grave si no hay un balance. Y imagínese un organismo que está permanentemente en pagos. Es lo que ocurre un poco también con el estrés, un poco el trabajo que hacemos nosotros en Neuropaz y con los colegas alrededor del mundo en los temas de hostilidad intergrupal, vemos que el trauma de la guerra genera un mecanismo es que deja abierta La la llave, llave sí. del miedo Sí. y del cuidado, ¿no? De tener cuidado con el otro. En este caso, la dopamina queda abierta y el problema es que ya sabemos, cuando estamos muy enganchados con algo y no nos satisface, empezamos a sobrebuscarlo. Porque además eso empieza a generar como unos rebotes, ¿no? O sea, Exactamente. después voy a volver a bajar y después voy a necesitar algo más para volver a subir. Exacto. Y en el campo de la información y de la atención permanente está ese elemento. Y está como también sabemos que esto no es un espacio neutro, hay quienes están leyendo permanentemente esos patrones de comportamiento y buscan cada vez más generar la sensación de necesitar ese pago, ya sea, por ejemplo, el modelo TikTok, que es muy efectivo en términos de prestar atención permanente, pero piense usted en los que nos interesan las noticias, los que ya estamos pendientes y adictos a que nos llegue el titular sombrío o la respuesta, como estos días decíamos, que en cualquier fin de semana el mundo empieza una tercera guerra mundial. Bueno, metamos ahí ahora sí lo de infraestructura, porque ahí hay una cantidad de discusiones que a mí en general me parece que son equivocadas o son excesivamente simplificadas alrededor de las redes sociales son las que nos tienen jodidos. Estábamos de hecho revisando como la literatura académica que hay sobre el efecto en los nichos, el efecto de la indignación, el daño, en este momento con una evidencia mucho más clara en el impacto que tiene para los niños, las niñas y los adolescentes. Pero más allá de eso, como esa simplificación, decir es que el problema son las redes sociales, cuando evidentemente hay mucho contexto alrededor que podemos meter. Pero sí hay un problema evidente que tiene que ver con el diseño del producto, lo Ujú. que llaman los diseñadores los affordances o los ofrecimientos que hace Exacto. para que yo de alguna manera esté enganchado a una comunicación o una conducta repetitiva, como puede ser el caso del feed de YouTube o el bajar el El scroll de scroll. Twitter para que se refresque. Pero cuando usted habla de infraestructura, habla de eso para que toque algo de ese punto, pero también entiendo que se trata de infraestructuras o arquitecturas en un sentido también más amplio, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay un elemento que con mis estudiantes y mis colegas trato de trabajar siempre es que quienes trabajan en ciencias del comportamiento se quedan mucho en solo trabajar el problema de la automaticidad y el truco de cambiar el color, el tono, el orden del Sí, mensaje y generar una respuesta. Sabemos que lo más difícil de cambiar en el mundo son los comportamientos. sí. Pero es peor cambiar todo el sistema anterior al comportamiento y dejarlo sostenidamente transformado. En ese sentido es donde aparece un mecanismo muy importante que es yo cómo utilizo el entorno de decisión a favor de lo que quiero que la persona haga Sí. o lo que quiero de alguna forma, como en este caso con la dopamina, condicionar una respuesta específica. Y esto, como usted bien lo decía, no solo toca la arquitectura en el sentido del espacio donde estamos bellísimo aquí en este hotel, del cual no vamos a decir el nombre, No le vamos a regalar una cuña al hotel a porque menos de que nos pagamos por llamen estar y nos acá. pongan ahí, A perfecto. menos que nos pasen un chequecito, una donación a charlas con Charlie. Eso. Y en ese sentido tenemos un reto que es entender que las decisiones en los seres humanos no se toman primero en una tabula rasa, en el sentido de que los seres humanos venimos sin contenido, genéticamente traemos contenido, el trauma, las experiencias fabulosas de nuestros padres se heredan también, y en este sentido también tomamos decisiones en contextos territoriales y en este caso en espacios informativos que están modelados para que tengamos de alguna forma una
respuesta. Y en este sentido no estamos hablando de teorías de conspiración, estamos hablando que el diseño de la sociedad es un diseño, entre comillas, inteligente y que busca poner a la gente en un estado o en otro. Entonces, también la infraestructura de decisión puede afectar a las personas. No importa si estamos hablando, llamémoslo, de la infraestructura física del espacio, que tiene un efecto muy grande sobre el comportamiento social y humano o individual, pero también el elemento de cómo interactúa nuestra infraestructura cognitiva con la infraestructura del espacio. Esa es la parte que se le pierde a los científicos del comportamiento y creo que en muchas otras disciplinas tienen más claro ese efecto. Pero explíqueme un poco más eso, porque en términos de experimentación y de modelos, pues obviamente se vuelve imposible, pero también si entiendo bien a lo que apunta es que a cuando estamos, por ejemplo, analizando el efecto de las redes sociales o de esta constante producción de dopamina o el incentivo que se hace, nos queda difícil poderlo poner en un contexto, no sé, de Estados Unidos, América Latina, porque finalmente estamos enfrentados a contextos distintos o a esas infraestructuras distintas. Hablemos un poquito más Yo de ese creo que punto. esa es una pregunta bacanísima. Yo no soy experto en medios en términos del diseño técnico o de los rollos que hay muy fuertes en filosofía de la comunicación, que son unos debates gigantes incluso en las artes en torno a la arte y mente. Pero yo creo que hay un elemento central que usted ha dicho y es que la artificialidad, o mejor dicho, yo siempre defino que los seres humanos somos animales artificiales. Es un oxímoron, ¿verdad? Pero eso somos, esa tensión somos. Somos animalitos muy débiles, muy precarios, pero con una capacidad de artificialidad gigante. Herbert Simons escribió un libro que les recomiendo a todos, se llama Las ciencias de lo artificial, muy centradas en cómo el lenguaje da paso a la cultura a la tecnología, y aquí estamos, ¿no? Entonces hay algo muy potente y es el hecho al que, digamos, finalmente vamos a tener que hablar, y es que las decisiones se toman en contextos, los contextos no siempre son naturales, están modelados, y en este caso esa artificialidad puede determinar algo que para mí hoy es muy interesante, y es que en el espacio virtual somos distintos a como somos naturalmente. Claro. Y que si hay algo que ha logrado, pienso yo, cuando la imprenta se masificó, fue democratizar la vida, abrir los barrios cognitivos, hacer que la gente empezara a hablar otros idiomas, viajar en el tiempo, viajar en geografías, crear historias ficcionadas. Hoy tenemos un espacio, si alguien cree en la democracia en términos no de votar, sino de encuentro entre iguales, entre comillas, ese es el espacio digital, y es un espacio que no conocíamos y que estamos empezando a explorar. Para redondear ese punto, a ver, llevamos más de 500 años con la imprenta, ¿no? Teniendo la posibilidad de saber cómo la letra escrita, la letra producida en serie, la distribución, de alguna manera modificó nuestro cerebro, la manera como interactuamos socialmente. ¿Qué reflexión le merece a usted esta idea de, bueno, llevamos muy poco tiempo con la tecnología y estamos en este momento ante muchísimas preguntas de finalmente cuál es el efecto que tiene sobre nuestro comportamiento o sobre nuestra interpretación de la realidad estos espacios? Sí, como a esa pregunta de esto nos está haciendo daño o esto es maravilloso, como dicen en Silicon Valley. ¿Usted cómo se aproxima a esa afirmación? Sí, no, yo creo que ahí la respuesta, y siempre también hablando con colegas y con personas interesadas en conocer las ciencias del comportamiento, siempre digo que la prueba, como cuando en las películas de terror quieren saber quién es un vampiro o no, Hmm, usted pone un espejo y pues si no aparece el un reflejo es un vampiro. vampiro. Entonces usted quiere saber que tiene un científico del comportamiento, una científica del comportamiento enfrente, pregúntele cuál es la respuesta al problema, y ese científico del comportamiento le va a decir, depende. En Depende. este caso, toda la creación humana y todo el contexto, que es lo más importante para nosotros. Yo siempre digo que en ciencias del comportamiento el contexto es tan importante como lo es para los humoristas. Un chiste sin contexto no es No chistoso. existe. Y de nuevo, pues por eso yo sí recomiendo que los científicos del comportamiento que no se preguntan por el contexto, pues están haciendo marketing, están haciendo otra cosa. Pero aquí hay algo muy potente, y es el hecho y el poder que tiene precisamente el hecho de que todos estos mecanismos como la tecnología, la arquitectura, todos los inventos humanos, pues son una espada de doble filo. Y en ese sentido, todo va a tener Sí, sus un pros y doble sus efecto. contras, claro. Pero aquí algo que hablábamos con el equipo hoy y nos lo recordaban los participantes, y un poco de lo que nos llevó a hablar de la inteligencia artificial, es la capacidad de aprendizaje. Esa es la parte donde yo siento que si un mecanismo, el que sea, estabiliza y cristaliza las creencias y el comportamiento de una forma en que sea inmodificable a nivel colectivo, y eso nos lleva como hacia la tormenta, ahí es donde pienso que el ladito que estamos usando de la espalda
nos va a cortar a nosotros el cuello. Ahí es donde yo siento que hay un elemento fundamental y es como que es el gran debate, yo cómo le meto regulación, ética, etcétera, a estos temas. Cuando vemos que el reflejo un poco, llamémoslo atávico, bastante tradicional nuestro es ir prohibiendo todo, ¿no? Así el chiste con los abogados y es cualquier cosa que pasa, prohibimos, Prohibimos una castigamos. ley. Están gastando agua en Bogotá, entonces recibo más caro, pero no nos preguntamos de otra forma. Yo creo que estamos en un momento donde nos vamos a empezar a hacer las preguntas adecuadas, más allá del lo bueno, lo malo, que sin duda son los efectos, pero tal vez como algunos de los autores que citábamos hoy, como Sander Van Linden, que citamos su trabajo hoy precisamente sobre Foolproof y la psicología de la desinformación, nos centramos mucho en la idea es que más que decir que algo es blanco o negro, verdad o falso, bueno o malo, es centrarnos en la idea de qué mecanismos se están jugando y qué efectos hay sí, qué patrones se están generando. Para mí, cuando ya no hay aprendizaje o el aprendizaje se estanca y la libertad se empieza a coartar, es donde yo siento que hay un problema grave. Sí, a mí esto me resuena, pues no me quiero salir del tema, pero cuando hablamos de la forma como finalmente el ser humano hace ese render de la realidad, estando en el centro, sintiendo que todo está ocurriendo alrededor de él, pues tiene muchos problemas para poder salirse, ¿no? Bueno, estas ya son como discusiones de dónde está el yo, de si existe, también de dónde está un poco el libre albedrío ahí, pero es Sí. como si nosotros lo estamos interpretando siempre como algo que me está pasando a mí, que yo estoy comandando, que hay un piloto, y no como esa parte contextual que a mí también me resuena mucho, porque todo finalmente está pasando alrededor, pues tal vez es difícil salirnos de ese paradigma de la retribución para mí, la observación para mí, la incentivo para mí. Sí, 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 de acuerdo. Y hay algo muy interesante porque creo que fue hace 2 años o el año pasado, donde después de casi 45 años, un filósofo y un neurocientífico hicieron una apuesta en los 70 y dijeron, para el año 2023, una cosa así muy arbitraria, vamos a saber qué es la conciencia y de dónde viene, cómo ocurre en la mente. Y Y ganó todavía, el filósofo sí, porque, claro. pues, sin duda eso. Entonces, un poquito estamos en ese punto y me parece, pues, que está buenísimo, por ejemplo, como hoy, tener una discusión que va en lo existencial a recordar una que pues, le preguntaba o lo planteaba, pues, como abiertamente y me declaro ignorante y es, ¿está el periodismo en desaparición? ¿Es una especie en vía de extinción? Y todos estos incentivos perversos que nos contaban pueden haber y que pueden estar siendo los que digamos de nuevo, la tecnología está ahí, pero es el contexto de incentivos el que tal vez la toxifica. No lo sé. Claro, esa idea sobre la puesta de la conciencia que al final no se ha resuelto, que ese misterio, esa llama sigue siendo desconocida, ¿no? Cómo se da ese paso del proceso neuronal al sentido, sí, a lo que en últimas nos está sucediendo, sigue estando completamente ajeno a nosotros. Yo lo veo también como en, bueno, esto también muy relacionado como un mercadeo que se le hizo al AI a finales del 2022, donde se termina estancando un poco ese sector y se terminan quedando en los LLMs, en los modelos de lenguaje masivo, porque también la idea que tenían y lo que estaban vendiendo se quedó corto. Y bueno, en fin, ahí podríamos decir algo más si quieres sumarlo, pero metamos Ujú. un último punto que me parece clave, que es el de incentivos, lo venimos hablando. Tiene que ver con lo que usted dice periodismo, porque hoy que estábamos desayunando antes del taller decía yo, claro, hay algo que uno le que a mí me gustaría poderle transmitir a los periodistas sobre los influenciadores, sobre la idea de la autorregulación, que no está de pronto tan volcado, tan relacionada con la moralidad, o sea, que es que eso está mal, sino como cuáles son los incentivos que me llevan a mí más fácilmente a aceptar esta versión o aceptar este contenido y bueno, a cómo en últimas hago mi cobertura o produzco el contenido que hago. Entonces, vinculémoslo con desinformación. Y ahí solamente sumo un punto más, es que la palabra del año en 2017 fue fake news, ¿no? Cuando pasó todo esto de la elección de Donald Trump, que además va a volver a pasar, que también eso sería para decir algo, o que por lo menos está posible. Y yo decía, bueno, listo, siento que hemos logrado cosas en términos de entenderlo de las emociones, de estudiar la desinformación, de abrir una mirada a la manipulación y a la polarización, pero ¿qué ha pasado 7 años después? O sea, hemos logrado como ir en alguna dirección. Yo sé que estoy sumando muchas cosas, pero Sí. empecemos por algo y lo vamos Ujú. abordando. Bueno, no. Yo creo que el punto de llegada de esa conversación es lo que estábamos presentándole hoy al equipo de periodistas que nos acompañó, y es esta mirada de Sander Van Linden en su libro Foolproof, que es básicamente como a prueba de todo, a prueba de manipulación, donde nos dice aquí el problema no es que la desinformación, o sea, no partamos de la idea de que el problema es que el contenido sea verdadero o falso, Sí, sino más bien qué tipo de mecanismos aparecen
en la entrega de ese contenido y posteriormente si podemos validar o no su proveniencia. En ese sentido era donde hablábamos con los participantes que de alguna forma hoy les decía, el ejercicio del periodismo se va a parecer más, decíamos, antes se parecía al del investigador. Yo pienso, por ejemplo, para mí mis héroes de periodismo colombiano, pensar en Gabo, pensar Sí, en la revista Alternativa, sí. y entonces estos equipos de crónica y de investigación que ponían el pescuezo y era una cosa muy Sí, se la fuerte. Después ya jugaban. vino total. Entonces uno dice, ¿cuál entonces es como ese animal requerido hoy para este contexto? ¿Cómo se adapta el periodismo? Y usted decía una cosa muy interesante y lo decía también un colega de los que estaba en el evento y era precisamente nos decía, entonces todo este tema de la causalidad y de la triangulación se vuelve central y a mí pues lo que me viene a la cabeza es la ciencia y es más que el ejercicio de producir teoría, es confirmar que lo que yo pienso es cierto en este contexto con estos hechos y seguramente no será así en otro contexto después. Entonces, a mí me gusta, digo, por mi preferencia en el mundo con las gafas de científico, pues pensar en eso. Sin embargo, volvemos al tema y es el tema de los incentivos que planteábamos y es cómo entonces manejamos un ambiente buca, manejamos un ambiente que decíamos tiene dos características según el informe de desarrollo humano del PNUD que salió este año, una la alta desconfianza en el sistema, políticos, autoridades, ¿sí? La sensación de descontrol sobre la vida, nos decía ese informe, solo 5 de cada 10 ciudadanos del mundo siente que tiene control sobre su entorno Sí. y les decía al principio, donde entramos a la charla, la ecuación de la desinformación es la ecuación del chisme, del rumor. Y es entre más importante sea un tema, ¿sí? Interesante, y crezca el nivel de ambigüedad, yo voy a correr a recoger el tipo de información que tenga a mano, sin verificarla. Entonces volvemos al problema, y es, no es solo el problema de los sistemas, los datos masivos y los sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos, es en qué contexto está ocurriendo esto, y es el contexto de la metacrisis, donde, sin irnos a hablar de política o temas ambientales y demás, el verdadero problema es que todo el mundo percibe que hay una amenaza existencial y en cada territorio le ponen un nombre. Y sin embargo, la gente consume información sin tener un norte claro porque estamos todas las semanas cerrando con una nueva guerra, una nueva hambruna, cambio climático a nivel local, etcétera. Porque además, pues según también leyendo algunas cosas de estas, el ser humano pues no está tampoco diseñado para procesar información de esa manera o para que esa información le permita darle algún tipo de sentido. O sea, estamos como inundándonos de muchísimas entradas de datos, de hechos, de supuestos hechos, ¿no? De pseudointerpretaciones, pero tampoco podemos dar cuenta de eso, ¿no? Claro, y lo más chistoso, bueno, digo, trágico, cómico de la historia, es precisamente que estamos en esa tensión que es uno, una sociedad mejor informada, pues, que come mejor, que está más segura, porque eso es una realidad, y sin embargo tenemos un problema central que es el ambiente donde la gente está más tentada a aceptar las teorías de conspiración, renunciar a la razón, pegarse a la tribu, olvidar, o sea, lo que decimos, ignorancia pluralista, eso no es conmigo, etcétera, porque hay un contexto de crisis ocurriendo y ante la crisis, la parálisis es lo que aparece y no la acción. Y eso me lleva como a unas serie de conclusiones que conectan cosas que ya usted había dicho o como unas reflexiones que cierran en la charla que usted dio y es, voy a enunciarlas para que usted las comente. Ante varias narrativas el individuo puede elegir entre creencias, que eso me resonó mucho, ¿no? Como si mucha gente está diciendo cosas y lo estamos viendo por ejemplo ahora mismo en la interpretación de lo que sucedió con la marcha, yo puedo, no sé si suplir el hecho con mi creencia, bueno, ese primero. Tendemos a buscar grandes causas para grandes eventos, lo que estaba mencionando usted recién, y estamos inclinados a prestar más atención a las amenazas y a las malas noticias, que también me llama la atención. Mm. Para comentar eso y como dejar un cierre sobre nuestra relación actual como con el ecosistema y el debate público, es como lo que tratamos de poner aquí en estos talleres. Mm. Sí, yo creo que hay una disyuntiva, no es una disyuntiva, yo lo veo como en dos caminos, escuchando estas reflexiones que son precisamente esos tres grandes mecanismos psicológicos que están detrás de los problemas de la desinformación y la polarización también. Y yo creo que aquí hay una tensión, como decíamos, muy dopaminérgica y muy también de la oxitocina de estar en el combo, ¿no? Sí, De movernos en masa, hablando de marchas y sí, sí, demás, sí. y es sentirnos parte de, a favor, Reaccionar, en sí. contra, somos nosotros, ellos los buenos, nosotros los malos, o al revés, como sea, pero tenemos este elemento donde a mí me preocupa mucho que nos vamos despegando, uno, de esta increíble, digámoslo, qué sé yo, este es el sueño de
Platón, Aristóteles, viajar y ver toda esta biblioteca permanente de información que tengo en mi teléfono, ¿no? Sí, Para nosotros se volvió la tragedia y la sí. desgracia. Entonces yo siento que parar por un momento es importante, es entender que los incentivos de nuevo del mercado están ahí, de la política del poder están moldeando y están jugando con ese cerebro hace 300.000 años. Entonces, ¿qué siento? Uno, que sí, está todo el tema del fake news, está todo el tema de estos años que ya pasaron, donde vemos que técnicas que antes servían como el fact-checking y hablábamos de todo eso, ya no sirven porque ya el juego es otro. Entonces hay otros mecanismos mucho más, digamos, de triangulación de información. Ustedes daban ejemplos de cómo hacer eso, que me pareció genial. Pero aquí otro elemento también es, a mí me preocupa mucho la tendencia entonces a buscar por un lado la dopamina del, qué sé yo, del pago del internet y es cómo nos vamos alejando de esa realidad tan harta, de esas malas noticias, perdidos en los contenidos de vidas de fantasía. Decía algo que es muy interesante de nuestro comportamiento en redes. Hay una distancia psicológica y moral muy fuerte que se abandona cuando pasamos de la realidad a lo digital, es decir, no es solo por caer un poco en lo que le ha tocado a los pobres videojuegos y es que les digan que por ver videojuegos la gente hace, Se no, 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 embrutecieron, sí. pero sí es un elemento central y es que el comportamiento es distinto. Entonces, hoy no solo funcionamos en este plano que los budistas dirían tan sufrido de la realidad, digamos, en 3D, pero ahora métale usted artificialidad. Entonces, yo lo que digo es a todos los colegas que tienen hijos e hijas, estamos en un experimento permanente, no en el sentido malo donde la gente dice, digo, este es el ejercicio de vivir, de ser seres que siguen evolucionando y se adaptan. ¿Cómo va a ser la cosa? No sabemos. Pero hoy lo que sí siento es que a mí me preocupa mucho es el hecho de que la ficción, antes decíamos que ¿cómo es que es? A la realidad solo la supera la ficción. Me preocupa es que ya muchas veces no tenemos claro cuándo es ficción y cuándo es realidad. ¿Verdad? El COVID-19. Yo creo que ninguna película, y trataba yo de buscar, que soy amante de la ciencia ficción, ¿qué película podía parar, como el día que la Tierra paró? Bueno, todas estas, yo creo que nada, o sea, estamos ya en un mundo donde se trastocó la cosa y sin embargo, que era el punto que quería decir tan torpemente, me preocupa mucho es el gran incentivo que tenemos hoy para perdernos en la ficción. Y no hablo de la ficción mal del entretenimiento, sino es en una ficción que no nos haga hacernos cargo de esto que hablábamos hoy, que es la realidad. La Sí, realidad, porque no es la un realidad problema de real. verdad, es un problema de los hechos y la presencia frente a esos hechos. Pues es de alguna manera, pues que además conversando con temas de medio ambiente, no sé, por ejemplo, con Isabel Cabellier acá, la idea de la crisis, de la emergencia climática tiene también que ver un poco con esta idea de poder bajar la velocidad, de verlo de otra manera y adquirir un poquito más de conciencia de cómo en ese contexto, pues ciertas cosas están entrando y pues Mm, que tienen una reacción, o sea, claro. no es necesariamente que yo lo procese y diga, ah, ya sé cuál es la respuesta, sino, no, esto tiene unos efectos Mm. que están jugando. Pues André, yo creo que es como una buena introducción de estas conversaciones. Obviamente van a quedar de pronto algunas cosas en el aire. Seguramente tendremos una oportunidad de charlar más adelante. Los otros invitados van a poner de su parte, pero quería simplemente cerrar con un punto y es, usted está armando anualmente una conferencia que se llama Neuropaz y quiero ir este año, el año pasado no pude ir. Entonces, como que le cuente a la gente rápidamente qué se trata y bueno, que también quede anotado para quienes les Genial, interese. pues no, gracias además por el espacio. Lo primero es que Neuropaz es un evento que hacemos en memoria yo pienso también de esas personas increíbles que han existido, que se centraron mucho en ver cómo la tecnología, todo eso que aparentemente nos preocupa y nos divide, son el mejor medio para recordar la empatía, la humanización, etcétera. Él era Emil Bruno, profesor de la Universidad de Pensilvania, un neurocientífico que se preocupó mucho por sacar la ciencia al escritorio, haciendo un modelo que él llamó y hemos seguido escribiendo sobre eso, la ciencia translacional, que es una ciencia que se hace entre científicos protagonistas, artistas, periodistas, tomadores de decisión, para hacer todo el proceso de transformación social, para el cambio social deseado y deliberado y voluntario. Entonces estamos haciendo un evento, ya van dos, hicimos uno en Bogotá en 2022, otro en Medellín y en Cartagena, con apoyo de la Fundación Social, de Confama, del PNUD. Bueno, un poco de gente se unió a apoyarnos y este año vamos a hacer un campo, la palabra parece que no va con la paz, pero es como un bootcamp, un campo de entrenamiento Sí, intensivo sí. de ciencia de paz. Por primera vez en el mundo no se había hecho eso, lo vamos a hacer aquí en Colombia con
por lo menos 10 invitados internacionales, que es la gente que está haciendo experimentos con comunicaciones, tecnología, cambio de comportamiento para construir paz, convivencia, seguridad, y entre ellos también temas de paz ambiental, que son temas centrales. Y pues espero que todos los que quieran, primero, busquen a alguien que tenga un problema, una comunidad que tenga un problema muy grave en términos de convivencia, paz, Sí. incluso de temas de supervivencia económica y ambiental. Y cuando hagamos la convocatoria nos manden el problema, porque la idea es que todos los que quieran venir, tenemos 100 cupos, más esos 20 expertos, son 10 Sí. locales, 10 internacionales, todos no vamos a ir a echar carreta, sino que nos vamos a poner a trabajar para solucionar esos problemas que nos manden las comunidades, y al final de la jornada o del campo de entrenamiento vamos a entregarle a esas comunidades soluciones. Eso es lo que Chéverísimo. vamos a ¿Y hacer cuándo es Neuropaz este año? en agosto. Agosto. Pronto ya tendremos las Saldrán fechas. fechas y convocatoria y lugares. Andrés, Neuropaz.com, neuropaz.com. síganos por favor. Ya ahí tiene, lo voy a poner a decir a José que lo pongamos en el crédito. Gracias, Andrés. No, Aquí Carlos, echamos muchas unos gracias. buenos globos. Le queda a Genial. la gente de pronto un poco elevado todo, pero vamos a seguir dándole vueltas, vamos a seguir hablando de este tema. Dejen comentarios, compartan, comenten y ya saben que este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao.